Antes de pasar a explicar qué es la tejeduría, hay que enmarcar cronológica, territorial y culturalmente la Edad del Hierro en la península ibérica. Cronológicamente, se desarrolla aproximadamente entre el 850 a.C. y la romanización de este territorio, un proceso que abarca desde el 218 a.C. al 19 después de Cristo. Durante este tiempo, la península ibérica cuenta con dos grandes culturas. Por un lado, la íbera, que ocupa las zonas de Andalucía, Levante y Cataluña, estrechamente relacionadas al Mediterráneo, lo que hace que posea un clima cálido y suave y que reciba influencias de las culturas orientales. Por otro lado, la hispano-celta, que ocupa las dos mesetas y el área atlántica, por lo que cuenta con un clima más frío y agresivo y recibe influencias de las culturas conectadas por este océano y las centroeuropeas. Estas dos grandes culturas se diferencian entre sí en aspectos destacados como sus creencias, su cultura material, el uso o no de la escritura o su lengua, pero también se influyen mutuamente. Tanto íberos como hispano-celtas se dividen en etnias, cuyos nombres han sido proporcionados por las fuentes escritas, gracias a las cuales diferenciamos, por ejemplo, entre los primeros abastetanos, contestanos e indiquetes, o entre los segundos aceltíberos, galaicos o betones. Indicado esto, cabe preguntarnos, ¿qué es la tejeduría? Son las diferentes técnicas que usamos para obtener una pieza de tela a partir de hilos compuestos de diferentes materias. La tejeduría puede producirse de forma manual o con un telar, es decir, cruzando los hilos de la urdimbre con la trama para producir un tejido. Podemos estudiarla a través de diversas fuentes que ofrecen información tanto sobre tejeduría como sobre indumentaria. La arqueología experimental es una de ellas. Esta disciplina nos permite poner a prueba las réplicas de los objetos encontrados en un yacimiento arqueológico. De este modo, la investigación se enriquece con el conocimiento práctico, pudiendo elaborar estudios muy concretos sobre la utilidad de los objetos, recreando los ambientes de convivencia y trabajo con más precisión. Además, es una gran herramienta de divulgación y nos ayuda a hacer llegar al público de todo tipo el conocimiento arqueológico. Por otro lado, autores contemporáneos a las culturas íberas e hispano-celta, como Estrabón, Plinio, Apiano o Diodoro, dejaron por escrito referencias a estas cuestiones. La iconografía suele proporcionarnos más información sobre indumentaria que sobre tejeduría, siendo abundante en el caso de los íberos, entre los que destacamos la estatuaria en piedra y las figuritas de bronce conocidas como exvotos, y más escasa en el área hispano-celta, donde destaca la cerámica pintada numantina y los guerreros galaico-lusitanos. La arqueología nos proporciona, sobre todo, evidencias de las herramientas relacionadas con la tejeduría y su contexto asociado. Por último, la etnoarqueología nos ayuda a conocer cómo pudieron ser sus procesos técnicos, ya que algunas técnicas, como el cardado o el hilado con uso, han permanecido prácticamente inmutables a lo largo del tiempo. Entrando en materia, debemos preguntarnos ¿qué materias primas utilizaban para tejer en la Edad del Hierro y cómo era su proceso técnico? Las materias primas usadas en la elaboración de indumentaria son de origen animal o vegetal. Entre ellas podemos encontrar el cuero, el mimbre o el esparto, pero nos centraremos sobre todo en las usadas para tejer las grandes prendas de tela, que son el lino y la lana. El lino es una planta herbácea anual, de la cual obtenemos las fibras del tallo y las semillas. Con las semillas se elaborarán aceites y harinas. Con el tallo obtendremos lino, que será la fibra más fina y de mejor calidad, y la estopa, que nos servirá para tejidos como la arpillera, como combustible o como material de relleno. La lana la obtendremos de la oveja. Esta fibra es muy variada en la gama de colores y texturas, algo que hay que tener en cuenta según el tejido que se elabore. La lana posee una cera natural, producida por las glándulas sebáceas de la oveja. Esta sustancia se llama lanolina
y hace que la lana sea impermeable, lo cual es muy interesante para algunos tejidos. El procesado de estas dos fibras es largo y requiere de muchos años de práctica para llevarse a cabo con la eficacia y celeridad necesarias, por lo que su aprendizaje comienza en la infancia. Prácticas como el hilado y el tejido serán una pieza clave del ideario femenino de la época. Veamos cómo era ese proceso en todas sus fases. Hacia el final de la primavera se procedía a obtener el lino y la lana. Para el esquilado de la lana se usaban unas tijeras de hierro, cuyo diseño permanecerá inmutable desde entonces hasta época contemporánea. El lino, en cambio, se obtenía empapando bien la tierra y recogiéndolo con las manos para no perder las semillas en el proceso. En cuanto a la preparación de la fibra, la lana se lava, se estira y se carda o se peina, según la textura que deseemos obtener antes de hilar. En relación a esta parte del proceso, es complicado hallar cardas en contexto de la Edad del Hierro por la escasa perdurabilidad de sus materiales, pero en Austria y Eslovaquia se han encontrado ejemplares de madera con espinas de cardo incrustadas en un estado de conservación ejemplar. Por otro lado, dentro de la península ibérica se han hallado peines de hierro en el Oppidum carpetano del Llano de la Horca y en el poblado íbero del Turó de la Rovira. En cuanto al lino, una vez recogido, se maceraba en agua para poder separar la corteza del corazón de la fibra en un proceso llamado enriado o empozado. Posteriormente, se le daba con un mazo para descortezar el tallo y por último se peinaba para favorecer el hilado. Con las fibras preparadas se procedía al hilado. Para ello utilizaban un uso de mano, siendo esta una herramienta que ha seguido cumpliendo su función hasta el siglo XX en España. El uso gira en una mano, mientras que en la otra se sujeta la rueca que sostiene el vellón de lana, aunque también podía situarse el vellón directamente en la muñeca. Al girar el uso, las fibras se van torciendo creando un hilo. Este uso se componía de una vara de madera a la que se fijaba un peso llamado fusayola, que ayudaba a mantener el equilibrio del giro y que aumentaba la velocidad. La fusayola puede estar fabricada en materiales muy diversos, como hueso, piedra o metal, aunque la mayoría de las conservadas en la Edad del Hierro son de cerámica. Ya obtenida la madeja, se teñía la fibra cociéndola a fuego lento o macerándola junto a tintes de origen vegetal, como la rubia y el glasto, o animal, como la hembra de un pequeño insecto llamado kermes, que proporcionaba el color carmesí. Para que el tinte penetrara bien en la fibra y se fijara correctamente, se incluía en la cocción lo que se denomina mordiente. Los más usados eran el mineral de alumbre, el óxido de cobre y el de hierro. En ocasiones también podían añadir un corrector de pH para modificar la tonalidad del tinte, como la orina fermentada, la madera de fresno o la planta acedera. Estas madejas de colores podían tejerse de diferentes maneras, estando limitadas por el patrón o el ancho de la tela, según lo cual utilizarían un tipo de telar en concreto. Pero antes de profundizar en los tipos de telar, hay que comprender qué es la urdimbre y qué es la trama. La urdimbre es el conjunto de hilos dispuesto de manera longitudinal por el que se intercalará el hilo de la trama. Para facilitar esta labor, los telares suelen tener mecanismos que nos permiten separar la urdimbre en dos planos y cruzar la trama por este espacio al que en tejeduría llamamos calada. Para las prendas más anchas con patrones simples se utilizaba el telar vertical de pesas. Estas pesas ayudaban a tensar la urdimbre mientras se abre la calada con ayuda del travesaño central para cruzar la trama. Este telar se situaba en el interior de las casas junto a la puerta, ya que era la zona más luminosa del hogar. Para producir bandas estrechas y de patrones más complejos, utilizados como bordes decorados de una tela o como cinturón, podían usar el telar de rejilla, el de lizos y el de tablilla. Todos ellos se usaban como un telar de cintura, ya que un extremo iría sujeto a la cintura y el otro a un elemento fijo, como el poste de la casa o un árbol. El telar de rejilla y el de lizos, que brindan gran variedad de patrones geométricos, funcionan con el mismo sistema.
Los lizos y la rejilla permiten separar la urdimbre en dos, creando una calada por la que transcurre la trama. La diferencia entre ambos se basa en la comodidad que aporta la rejilla respecto a los lizos. En la rejilla, al bajar y subir la urdimbre, los hilos están más ordenados y hay menos fricción, lo que hace que la acción sea más ágil. Por su parte, el telar de tablillas produce dibujos de gran complejidad, gracias a que cada tablilla del telar modifica la urdimbre de manera independiente. Esto se produce al girar la tablilla con un movimiento que puede ser al unísono o independiente en cada una, aumentando así la dificultad del patrón. Al terminar de tejer, la pieza de tela se convertiría en una pieza de vestir, cortándola y cosiéndola siguiendo un patrón, para lo cual necesitamos aguja y tijeras. Además, su decoración podría completarse bordando distintos motivos. Con respecto a ello, Estrabón indica, para la península ibérica, que las mujeres llevan mantos y vestidos con adornos florales bordados. Los vestigios arqueológicos más antiguos de esta técnica han sido localizados en Suiza y Dinamarca y datan de la Edad del Bronce. Y si quieres saber un poco más, te recomendamos la lectura de las siguientes obras. En la siguiente cápsula veremos qué prendas podían confeccionarse con las materias primas, herramientas y técnicas explicadas, así como qué aspecto tendrían los hombres y mujeres de la Edad del Hierro. Y en la cápsula número 3 propondremos un taller de arqueología experimental para hacer en casa. No te lo pierdas, te esperamos.